Ahí está. Bien, mis Es de hermanos queridos. Venezuela, pero está en Perú, dice. Sí, sí, muy buena noche. Le damos a todos los que están aquí ya en TikTok desde hace 20 minutos, que se están congregando, una manera de decir, por supuesto, acá en TikTok. Y también damos la bienvenida a todos los hermanos que nos van a ver en forma en vivo en Facebook y también a los que nos van a ver en YouTube, pero de manera diferida, ¿no? Hermanos queridos, hermanitos queridos, yo quiero tocar un tema que es un tema que es bastante triste en la historia del cristianismo, ¿no? Pero también a la misma vez nos llena de esperanza y nos muestra a todos nosotros la fe. Esa fe, por supuesto, que solamente la posee el creyente, ¿no? Una fe, hermano querido, que yo estoy seguro que usted en mucha ocasión en su vida personal también ha tenido esa fe, ¿no? Hay persecuciones, usted sabe perfectamente bien, actualmente están persiguiendo a muchos hermanos en diferentes partes del mundo, ¿no? Por el simple hecho de ser un hijo de Dios, por el simple hecho de llevar una Biblia bajo el brazo, ¿no? Nosotros, esto a modo de reflexión, por supuesto, tenemos que agradecer a Dios que estamos en tiempo de paz y que podemos hacer esto que estamos haciendo acá, por ejemplo, el poder enseñar la palabra de Dios, hablar de Dios abiertamente, el predicar el Evangelio mucho. Hoy se han congregado, otros se van a congregar mañana, pero tenemos esa libertad, ¿no? De poder realmente ir con una Biblia, cantar himno, cántico, lo que ustedes cantan en la iglesia, alabar a Dios. Incluso hasta predicar libremente sin que nadie esté quizás levantando una piedra para tirarnos en los colectivos o autobús, no sé cómo lo llaman en su país. Toda esa libertad la tenemos nosotros actualmente y tenemos que orar, como la Biblia nos sugiere, orar justamente para que esa paz continúe en cada uno de nuestros países, porque también sabemos que lamentablemente hay muchas veces países acá en Latinoamérica nomás, ¿no? Ya no nos vamos tan lejos al otro continente, no, acá en Latinoamérica hay países que están sufriendo lo que es una persecución, ¿no? Muchos, hermanos queridos, muchos de lo que... Amén, hermano, amén. ¿Qué tal? Bendiciones. ¿Cómo es tu nombre, hermano querido? Diles. Amén, bien, ¿y usted? Se escucha la música. Amén, amén. Oh, Sí, ¿te, te puedes presentar, hermano querido? aquí está. ¿Aló? Amén, hermano, ¿cómo está usted? Ah, bueno. Bien, continuemos entonces, le doy la bienvenida a que... Sí, mi hermano querido, ¿cómo te...? Bueno, ahí nomás, tranquilo, tranquilo. Ya enseguida te doy el espacio, hermanito, así te presenta, dale. Déjame hacer la introducción a este estudio que estamos teniendo ahora y vamos a continuar. Bien, hermano querido, vamos a tratar de hacer un breve análisis desde los orígenes, más o menos cuando comenzó esta persecución. De ahí vamos a sacar, por supuesto, una aplicación práctica para nuestra vida, ¿no? Nos va a ayudar bastante, van a ver ustedes. Gracias a Dios que pude investigar muchas cositas que hasta a mí, como estaba comentando ayer a una hermana, a mí me abrió mucho la mente, ¿no? Y la introducción de esto dice así, por ejemplo, las primeras persecuciones de la iglesia primitiva no solamente fue un hecho histórico y crucial, ¿no? Acá hubo algo más que una simple historia que vamos a ver. No solamente fue un hecho histórico crucial causada por autoridades judías en aquellos tiempos, judías y romanas, aunque también hubieron otros imperios, otras naciones que después, por supuesto, estuvieron persiguiendo, en este caso, primeramente al pueblo israelita, ¿no? Y luego vemos nosotros la persecución a la iglesia del Señor. Esto, ¿saben cómo tenemos que ver nosotros, por lo menos la historia, ¿no? Cómo lo muestra este tipo de persecución? Lo ve como como un acelerador o como un impulsor. Aunque nosotros no comprendamos, por ejemplo, cómo es que en la antigüedad estas personas solían matar a un creyente, voy a tratar de evitar la palabra esa, desvivir a un creyente, no lo podemos comprender, pero Dios usó también todo eso como un catalizador, como para impulsar
como para acelerar. Pero ¿qué es lo que aceleró? Cuando ustedes vean el Evangelio. Hay algo que es como algo que se ve en la Biblia, es como, bueno, vamos a decir como una manera que trabajó el Señor en cuanto a las persecuciones. Cada vez que la iglesia o el pueblo de Israel era perseguido, luego de eso venía, como vamos a hablar de esta manera, como un avivamiento en el pueblo o en la iglesia, que lejos de estar menguando, lejos de asustarse por ser perseguido, al contrario, esto comenzaba a florecer más y más y más. Bueno, ese es el catalizador, es el impulsor justamente que dio origen, dio forma a lo que hoy nosotros conocemos como las doctrinas, la teología y la identidad cristiana que usted tiene. Por eso es importante conocer todo este tema, cómo aquellos primeros creyentes solían ser perseguidos y por qué eran perseguidos, ¿no? A veces, hermano querido, me pongo yo en primer lugar, nos estamos quejando por cosas insignificantes en nuestra vida. Y que aún, gracias al Señor, ninguno de nosotros tuvo que derramar hasta sangre por causa de la palabra escrita del Señor. Y estamos poniendo muchas veces pretextos y pero y para, valga la redundancia, ir a servir en la obra ministerial. El cristianismo actual, ¿no? De manera general, sea de sana doctrina o no sea de sana doctrina, pero en general no tiene mucho que ver con lo que era el antiguo cristianismo de la iglesia primitiva. Hay mucha diferencia, ¿no? Una de las cosas también que vamos a ver más adelante es por qué venían las persecuciones. Bueno, parecería como que Dios veía al pueblo quieto, que estaba inerte sin hacer absolutamente nada, y entonces había que mover un poco el piso y comenzaban a moverse y comenzaba la predicación del Evangelio. Y si no sucedía lo que sucedió en el libro de los Hechos, vamos a ver enseguida con la primera persecución que vemos nosotros, que es con Esteban, si no hubiera sucedido eso, el cristianismo hubiera quedado simplemente como encajonado en un solo lugar en Israel. Pero había que cumplirse lo que dijo el Señor Jesucristo, que este evangelio iba a ser predicado por todas las naciones hasta el último lugar. Y Dios tuvo que zarandear un poco para que salgan los creyentes por todas partes perseguidos, pero mientras iban siendo perseguidos, iban evangelizando. Por eso digo, hermano, creo que esto que vamos a ver hoy, fue ese catalizador que dio forma a lo que hoy es el cristianismo, aunque en muchos de los casos se ha desvirtuado, ¿no? Se ha desvirtuado. Hay muchos que lamentablemente están solamente encerrados entre cuatro paredes, y no salen de ahí, y se predican entre ellos, y se hablan entre ellos, pero no salen a evangelizar. ¿Qué será que estamos esperando que suceda lo mismo? Dios permita que no, sigamos viviendo en paz, porque por ejemplo, predicar el evangelio como lo estamos haciendo a través de estas redes sociales es un trabajo muy lindo. El trabajo de ustedes, por ejemplo, ¿cuál sería en este momento? Compartir con otro, darle tap a la pantalla para que no me bajen el en vivo, hablar a otras personas, vamos a escuchar allá porque están hablando cosas del Señor. Se empezaba a dar y a formar el carácter, la identidad cristiana. Y presta atención a esta palabra, identidad cristiana. Ustedes, yo y todos mis hermanos en Cristo tenemos una identidad cristiana. A veces quizá un poquito torcida, un poquito chueca, como digo, pero somos hijos de Dios. Hemos creído en un Cristo, ¿entendés? Ahora, si vamos a hablar de diferencias doctrinales abismales, bueno, hay. A ellos no son nuestros hermanos, hay que ser sinceros, pero con aquellos que están un poquito torcidos por acá, un poquito torcidos por allá, pero creen en lo que son las enseñanzas fundamentales de la Biblia, entonces son nuestros hermanos, lo abrazamos. Esa es la identidad cristiana, pero hay un trabajo que yo llamo que es un trabajo satánico, aunque por supuesto sabemos que Satanás va a usar entes humanos para hacer el trabajo sucio, ¿no? En este caso de perseguir a los hijos de Dios, perseguir. Bueno, Dios usa, ¿no es cierto?, a través del Espíritu Santo también entes humanos
como ustedes, como yo, como tantos hermanos por ahí, para predicar el Evangelio. Eso hay que entender. Por lo tanto, acá a veces nos vemos confrontados seres humanos contra seres humanos, ¿no? Pero ¿se acuerdan lo que dice allá en Efesios capítulo 6? No tenemos lucha contra sangre ni carne, ¿no? Sino contra principados de las huestes de maldad en las regiones celestes. A veces vemos al enemigo y vemos, y me lo digo yo, mi hermano querido, ojo, no estoy criticando, yo me pongo en primera línea, como dijo la hermana Sierra, estoy en primera línea. A veces vemos al frente, no al que realmente está actuando. Vemos a un enemigo de carne y hueso. Vemos a uno que es la imagen del Dios mismo. Así es, mi hermana querida, la armadura de Dios. Mi hermana sierva de Jesucristo, bueno, mi hermana Beatriz, hermana sierva creo que está ocupadita. Me avisa si tiene Biblia, hermana, ¿no? Pero hermana Beatriz, me busca Lucas, por favor, 21:17, si sos tan amable. Lucas 21:17, quiero que lo leamos, por favor, mi hermanita querida, ¿sí? Cuando lo tenga, usted lea nomás, mi hermana. Así que sepan ustedes esa palabra, la identidad cristiana. Cuando hay una persecución, van a intentar borrarle su identidad cristiana. Sí, mi hermana querida, le escuchamos. Lo tengo. Dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Y eso lo dijo el Señor Jesucristo. Por supuesto que el contexto, para que no digan, está sacando fuera de contexto. No. Yo quiero quedarme con la parte, y seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Presta atención a esa frase, qué duro, qué tremendo. Claro que el contexto está dado al pueblo de Israel, claro que el contexto es de una manera apocalíptico, escatológico, pero hoy en día también, hermano querido, por eso hablaba yo de, vamos a ver persecuciones grandes, pero también tenemos que ver cómo en nuestra propia vida muchas veces, a veces capaz que ni cuenta nos hemos dado, hemos sido perseguidos, incluso hasta por nuestros propios familiares. ¿Por qué? Por causa del nombre de Cristo hemos sido perseguidos. Bueno, capaz que no nos están lapidando ni nos están desviviendo, ¿no? Pero, por ejemplo, si han estado quizá hablando mal a tu espalda o hablando mal de frente, tratando de desprestigiar tu persona. Eso, anótelo, eso es tratar de quitarte tu identidad cristiana. Tu identidad de santo, porque tú eres santo delante de los ojos de Dios. No porque por nuestra persona, ¿no? Sino porque Cristo nos santificó, por eso somos santos. Entonces, existió y existe ese tipo todavía de persecución, quizás no tan bélica como lo que vamos a ver acá, pero en la vida de todos los hijos de Dios, eso está. Yo voy a leer 2 de Timoteo, el capítulo 3, y quiero leer el versículo 12. Preste atención porque esto es una declaración de parte del Espíritu Santo, ¿no? Miren lo que dice acá. Esto dice lo siguiente. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esas son declaraciones, y no es para que tengamos miedo, ojo, no. Al contrario, esto es para que nosotros sepamos que vamos a ser partícipe también de lo que nuestro Señor Jesucristo pasó, porque recuerden que Él también sufrió, bueno, mi hermana, que hay, háganlo subir, la hermana Beatriz, si quiere hacerlo subir, que la suba, no hay ningún problema. Todo eso, por supuesto, han pasado nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles, y nosotros no somos quienes para pasar. A veces estos temas, que son así un poco así como vidriosos, no lo quieren tocar porque piensan que esto asusta, pero no, mi hermano. Da un poquito de escozor, pero te da esperanza y fuerza, ¿no? Hermanos queridos, soportar la persecución es una muestra de tu fidelidad y también de tu salvación. Eso es algo tremendo, soportar. Porque ningún hijo de Dios va a defenderse en caso de una persecución con arma de fuego. Capaz que sí, no sé. Pero personalmente yo creo que en ese momento el Espíritu Santo realmente está tomando a la persona por completo. Lo digo esto con base bíblica, ojo, no lo estoy hablando de manera espiritual.
Lo digo con base bíblica, como por ejemplo lo vemos a Esteban al último momento, como él vio el cielo abierto, ¿no? El vivir piadosamente ofende al mundo, hermano querido. ¿Por qué digo esto? Porque cuando la hermana Beatriz, la hermana Judimar o cualquier hermano de lo que está acá presente comienza a vivir lo que es la vida cristiana, a demostrar que Cristo vive en esta persona y comienza a ver una forma diferente de vivir en ella, el mundo se ofende. ¿Se dio cuenta de eso? El mundo se ofende y te dice, pero ¿quién se cree este César? ¿Un santurrón? ¿Me viene a querer hablar a mí de moralidad, de ética, de Dios? Cuando era esto. El mundo se ofende. Cuando usted se acerca, no sé si le pasó, me imagino que sí, se acerca a un grupo de personas que no son hijos de Dios y de repente todo dice, ya viene este, tengan cuidado, es cristiano. Ya el decir eso ya es una forma de querer humillarte, de decir poca cosa es es cristiano. Ya viene este, tengan cuidado. Eso también es persecución, hermano querido. Por eso te digo, si usted quiere vivir piadosamente como Dios nos manda a vivir, el mundo le va a aborrecer. Claro, mi hermana Beatriz, en el trabajo también, Hay lamentablemente hermanitos en Cristo que, están viviendo como la gente del mundo, pero su vida es muy mediocre, es muy triste, muy débil, están en la fe. Yo no digo que no son hermanos, digo que no se han querido consagrar y tienen miedo, y está bien, Dios en su misericordia los sigue amando, pero hay otros hermanos en Cristo que en el trabajo, como dice la hermana, por ejemplo acá, van a dar testimonio de Cristo. Van a buscar el momento, el verdadero Hijo de Dios está prácticamente 24 horas conviviendo con Dios. Digo 24 horas porque incluso hasta en los sueños muchas veces está orando, clamando a Dios. Eso es algo que parece imposible, pero no, mi hermano. Eso se logra. Estábamos viendo nosotros los martes lo que es la llenura del Espíritu Santo. Bueno, eso es ser lleno del Espíritu Santo. Que usted se despierta de repente, gracias Señor por este hermoso día, de repente algo natural, estás haciendo tu café, tu té, el mate acá en Argentina, y estás orando, Señor, te quiero pedir gracias por esto, oro por la obra, oro por mi hermano, oro por mi hijo. Usted está viviendo piadosamente. Sale a la calle, en el colectivo, se pone el auricular quizá y está escuchando una prédica, una música cristiana. Hermano, querido, hay hermanos que yo le puedo asegurar, viven de esa forma. Y el mundo lo ve raro. Así es, mi hermana, sierva de Jesucristo. Sienten desprecio por los hijos de Dios. Y acá comenzamos nosotros, porque así es como comienzan las persecuciones. Por ejemplo, yo quería que un hermano mexicano suba a dar testimonio un poquitito sobre este tema, pero yo había oído algo, no investigué, voy a investigar para más adelante, pero ahora no investigué, pero algo que yo me acuerdo, por allá en el año 2000, quizá, supongo 2005, había una persecución fuerte contra nuestros hermanos aborígenes allá en México. Y una de las situaciones, me hizo acordar la hermana acá, Judimar, era porque estos aborígenes se habían convertido al Señor y comenzaban a levantar iglesia y comenzaban a predicar, y estaba viendo como un avivamiento tremendo entre Chiapas, ese lugar de Chiapas, y estaban comenzando a nacer muchos hijos de Dios. Y acá se le caía el negocio, ¿sabe a quién? A los curas. Con respeto, o sea, con todo respeto para los amigos católicos, ¿no? A los curas católicos. Porque los curas solían tener también una refinería de licor. Y entonces en todas las fiestas paganas, las patronales que hacen, solían vender, después de eso, por supuesto, bebida alcohólica. Como sucede en muchas de las fiestas patronales, ¿no? Acá en la Argentina no es la excepción. Sacan a pasear el muñeco de yeso y después que terminan todo eso, bueno, a comer y a mandarle a la bebida. Bueno, era un gran negocio para ellos. Esto es investigación, ojo, esta investigación que ya voy a buscar la fuente, como le digo, para la próxima vez lo voy a presentar bien completo esto. Entonces, ¿qué pasó? Se convirtieron al Señor y abandonaron la borrachera, abandonaron la idolatría,
abandonaron todo esto y predicaban en contra de ello. ¿Qué sintieron? ¿Qué pasó? El pueblo comenzó a sentir desprecio por estos hijos de Dios. Porque estos hijos de Dios ahora estaban viviendo piadosamente. Y todos aquellos que quieran vivir piadosamente sufrirán persecución. Se cayó la hermana Beatriz. Voy a ver si está por acá para invitarla una vez más. Por ahí el internet que les falla. Así que, pero bueno, a ver, la hermana, ahí está Carolina, también invitamos para que sufra, bueno, no sé. Ya vendrá la hermana, ahí está la hermana Beatriz, adelante, mi hermana querida. A ver, un segundito. Ahí está. Así es, mi hermano querido, entonces, vemos nosotros que hay situaciones que parecen que son lejanas, pero que en realidad están pasando, incluso en nuestra propia vida, ¿no? Entonces, el vivir piadosamente ofende al mundo, porque el que vive piadosamente refleja a Cristo en todo tiempo. Bienvenida, mi hermana Carolina, gracias por estar acá, Dios te bendiga, mi hermana querida. Mi hermano Wilber, suba, mi hermano, que hoy estamos tocando un tema espectacular, te digo, ¿no? Estamos hablando sobre el tema de la persecución, mi hermano querido. Así que ya sabemos entonces cómo es todo este tema. ¿Cómo está, mi hermano querido? Bendiciones, saluda un poquito, mi hermano querido. Muy buenas noches, hermano César, hermana Beatriz, hermana sierva de Dios, hermana que está abajo, no le conozco. Carolina. Muy buenas noches, hermano. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén. Bien, sigamos entonces un poquito más. Como decía yo, esa persona que vive piadosamente es aborrecida, es despreciada, ultrajada, humillada muchas veces por el mundo, porque bueno, el mundo lo aborrece, ¿no? Como hemos leído recién este versículo acá, en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, que dice, y también todo lo que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución, de todo tipo, ¿no? Aunque su testimonio sea pasivo en los hombres naturales, se refleja como agresivo. ¿Qué quiero decir con esto? Aunque usted simplemente, hermano, y ahí vamos a ver un ejemplo acá de la Biblia, aunque usted simplemente a veces está sentado, sonriendo, escuchando, y por dentro capaz que está orando, ¿no? Porque está viviendo piadosamente. Aunque usted esté quieto en un grupo de personas que saben que usted es un hijo de Dios, ¿no? Para ellos usted ya es algo, un estorbo, ¿entiende? Para ellos es como que usted es agresivo, intolerante. Y muchas veces se controla y dice, no, no hablemos porque ahí está el santurronete, así que mejor no hablemos de estas cosas porque después él comienza a hablar de Dios. Para ellos lo toman como algo agresivo, aunque usted y yo estemos pasivamente quietos. ¿Por qué? Porque refleja, lo que estamos diciendo, refleja la vida de Cristo, hermano querido. Eso tiene que pasar en el creyente. Tiene que pasar. Porque si no está pasando y se parece mucho al mundo, hermano querido, fíjese un poquito qué está pasando en su vida espiritual, ¿sí? Aunque su testimonio sea pasivo en los hombres naturales, se refleja como algo agresivo, intolerante, incompatible con la corriente mundanal. No cuaja. Algo pasa ahí en esta persona que dice ser hijo de Dios, que no cuaja con el mundo, no va de acuerdo. Nosotros contamos chistes verdes y no se ríe. Queremos hablar de cierta situación y él no lo entiende o no le presta atención. ¿Entienden? Para ellos eso es agresivo, es intolerante. Si usted habla y predica sobre el pecado, le van a decir que usted es una persona que totalmente incompatible, intolerante, agresiva. ¿Me entiende? Miren lo que dice ahí nomás, ¿no? En 2 de Timoteo y el versículo 11. Miren lo que dice acá, ¿no? El 10 voy a leer también para dar el contexto. Pero tú has seguido mi doctrina. Ahí está, ¿no? Conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, ¿no? Ok, eso que estamos leyendo ahí es una de las partes, lo que es vivir piadosamente. Y el versículo 11 dice, persecuciones, padecimiento, como lo que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Esa es la esperanza nuestra.
de todo tipo de persecución, ya sea en la parte, como dije, familiar, del trabajo, el entorno nuestro normal, aunque sea ese tipo de persecución, el Señor nos libra de todo ese tipo de persecución. ¿Ustedes se acuerdan, hermanos queridos, si se acuerdan de la historia de Mardoqueo? Hermana Beatriz, búsqueme Esther, capítulo 3, versículo 1 al 6. Esa historia, hermano querido, a mí me marcó mucho mi primer paso en el cristianismo, ¿no? De ver a un Mardoqueo tan pasivo y que causaba mucho escozor, mucha repulsión. Perdón, hermano, Esther me dijo. Sí, Esther capítulo 3, versículo 1 al 6. Causaba mucha repulsión a este personaje como Amán, ¿se acuerda? Y tanto Amén. así que lo llevó a querer matarlo, ¿no? Lo tiene ahí, mi hermanita querida. Leamos del versículo 1 Amén. al 6 para más o menos tener un contexto. Amén. Amén. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Hamedata, a Jageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero a Mardoqueo ni se arrodillaban ni se humillaban. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaban a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos, él lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. El 5. Y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira, pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que habían en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Amén, amén, amén. Bueno, ustedes ven la historia esta, léanla, hermana, que es tremendo el libro de Esther, es espectacular, muy lindo, muy bonito, ¿no? Bueno, acá vemos nosotros realmente a una persona que se llama Amán. Esta persona, creo yo que era una persona totalmente, ¿cómo se llaman estas personas? No son psicópatas, se me fue el nombre, narcisista puede ser, narcisista, y encima se creía un dios, ¿no? Porque esta forma que él pedía una reverencia, un honor, era como él sentirse una divinidad. Por eso, como vamos a ver enseguida acá en el comentario, por eso es que Mardoqueo no quería arrodillarse, porque esta reverencia era como arrodillarse a otro dios, ¿entienden? Esta persona, Amán, habla con el rey Asuero, comentándole todo esto, ¿no? Acá hay algo tremendo también, por ejemplo, que dice en el versículo 4. Aconteció que hablando cada día de esta manera y no escuchándolo, él lo denunciaron a Amán. Lo denunciaron. Los guardias, los que estaban a la puerta con Amán, lo denunciaron. Porque no comprendían. ¿Por qué puede ser que esta persona no quiere cumplir el mandato, la ordenanza del rey? ¿Qué le pasa? ¿Quién es este? Pero mira, ¿no? Acá hay una maldad. Presta atención. Dice Amán, para ver si Mardoqueo se mantendría firme a su dicho. ¿Qué será, no? Esto me imagino yo. ¿Qué será que habrán hecho apuesta entre ellos? A ver, lo denunciemos y veamos si realmente la fe de Mardoqueo es tan inquebrantable como él dice. Hagamos una apuesta a que lo denunciamos y se arrodilla delante de Amán. Es una imaginación que me tiro yo, ¿no? Pero me da a pensar justamente esto, porque bien clarito dice acá, ¿no? Y para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Ahí comenzamos con otro problema, un problema de etnia, ¿no? Porque ahora Amán, ¿no? Dice que veía que ni se quería arrodillar, ni se humillaba. Mire usted hasta qué punto quería llegar esta persona, cómo a veces llega el corazón del ser humano, ¿no? Porque esto es principio de persecución. Esto es principio de persecución. Cuando una persona te quiere doblegar, te quiere humillar, te quiere ultrajar, ¿se acuerda que hace un momento leímos nosotros
te quiere quitar tu identidad cristiana. Quiero ver hasta qué punto Wilmer dice realmente que ama a Cristo. Y le voy a dar con esto, con esto, con esto, con esto. Vamos a ver. Quiero ver si César realmente es tan valiente como habla. Y le doy con esto, con esto, con esto, con esto. Y veamos qué pasa. Y le voy a quitar la identidad cristiana. No de hijo de Dios, porque hijo de Dios no lo puede hacer, pero sí nos puede quitar esa identidad cristiana, ¿no? Quebrantar nuestra fe. Quebrantar nuestra fe. Humillándonos. Humillándonos. El versículo 6, miren lo que dice, ¿no? Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente. O sea, no se conformó solamente con castigar o meter preso, o bueno, como él quería acá, desvivir a Mardoqueo. No, no se conformó. Su ira, su enojo, su narcisismo, el creerse un Dios, dijo, no, este es judío. Y voy a ir en contra, no de Mardoqueo, de todo el pueblo judío. Amén. La hermana sierva de Jesucristo dice, mal poniendo y haciendo falso testigo. Así es, mi hermano querido. Así es. Él dice entonces, pero tuvo en poco poner en mano a Mardoqueo solamente, pues ya le había declarado cuál era su pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán, ¿qué cosa? Destruir a los judíos. O sea, aquí había una total animosidad y un total odio hacia el pueblo escogido por Dios. Esto fue como el detonante nomás para Amán. Ella tenía en su corazón y en su mente todo esto. Lo odiaba. Esto es, voy a destruir este pueblo para borrarle, quitarle la identidad cultural, la identidad religiosa, la identidad social, identidad económica. Le voy a borrar todo esto. Voy a destruirlo, dijo, ¿no? ¿Usted quién cree que está hablando ahí? ¿Amán? No. Si sabemos perfectamente bien que detrás de esta persona y de todos aquellos que persiguen al pueblo de Dios, a los israelitas ahora en la tribulación, o en este caso a los creyentes, a los cristianos, está el mismo enemigo natural de todos los hijos de Dios, Satanás. Él está detrás de todo esto. Esta palabra, hermano querido, personalmente yo lo tengo que entender así. Aquí no hay simplemente un Amán que quiere destruir a los judíos. Aquí están las huestes de maldad. Que había en el reino de Asuero al pueblo de Mardoqueo. O sea, vamos a destruir a todos los judíos. No solamente a Mardoqueo, a todos. ¿Por qué? Porque son judíos. Porque son poco menos que nosotros. Son esclavos. Lo vamos a cosificar. Vamos a ver ese momentito, ¿no? El tío de Esther, quien lo crió como si fuera su propia hija, porque Esther era huérfana, un judío fiel, que se negó a arrodillarse ante Amán. Y esto desató la ira de Amán y puso en peligro a todo Israel. Un complot, que después en la historia, cuando usted lo lee, Esther y Mardoqueo han logrado desarmar, ¿no? Porque si no, esto se iba a arder Troya, como decimos, e iba a empezar una gran matanza de todos aquellos israelitas en este reino del rey Asuero, ¿no? Esto que hacía Mardoqueo no era un motivo de orgullo, o sea, no era porque era orgulloso, porque era soberbio, como decir, no, yo no me voy a arrodillar nunca ante... No. Esto tenía un trasfondo espiritual fuerte, por eso él era una persona fiel, ¿no? Tampoco había ego, por supuesto, acá, sino que inclinarse ante Amán era reconocerlo con ciertos honores divinos, ¿entienden? Al estilo de los reyes persas, Mardoqueo, como judío fiel, no podía otorgar tal honor. Hermana Beatriz, léame Deuteronomio, por favor. Deuteronomio, capítulo 6 y el versículo 13 al 14. Léame ese cuando lo tenga, me avisa nomás. Deuteronomio capítulo 6 y el versículo 13 y 14 está bien. Cuando lo tenga mi hermanita, me lo lee nomás. Amén. ¿Qué parece, mi hermano querido? Hasta ahí, ¿cómo está todo esto? Coméntenle abajo si le parece interesante. Mi hermana Beatriz, ¿está por ahí o no está? Bueno, no importa, voy a leer yo entonces. Sí, aquí estoy, Deuteronomio 6,
Sí, Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo 13 al 14. Dale. Sí, leo. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Amén. Está ahí, ¿verdad? Ahí está bien, perfecto. Clarísimo, ¿no? Él acá en el 13 dice que a Jehová tu Dios temerá. No temerás al hombre. No temerás al hombre, ¿no? También dice, a él solo servirás. No te vas a inclinar ante otra situación. No te vas a inclinar. Siempre dar la gloria a Dios, hermano querido. Y yo sé que vienen muchas cosas tremendas. Podemos llorar, hermano querido, por las situaciones que estamos pasando, porque decimos, ¿cómo puede ser tan injusto que me estén haciendo tal cosa? Pero no te vas a inclinar solamente a tu Dios. Inclínate a Él y llora a Él nada más. No te inclinarás, dice acá, ¿no? Al de los dioses de los pueblos que están en vuestro contorno. Mira lo que dice el 15, ¿no? Mira por lo que dice el 15. Porque el Dios celoso, Jehová tu Dios. O sea, Dios es un Dios celoso. Celoso de su pueblo, ¿no? En medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruyas sobre la tierra. Ya esto estamos viendo, por supuesto, allá en el libro de Jueces, ¿no? Hermano querido, sin embargo, una y otra vez vemos en la Biblia que lejos de perder la fe o de detener la expansión del cristianismo, estas persecuciones fueron catalizador, como estábamos diciendo, o sea, un impulsor, podríamos decir, de forjar aún más la doctrina y la identidad cristiana, porque es por eso que nosotros hasta estos días tenemos la doctrina que tenemos la Biblia que tenemos, porque la Biblia algún día la vamos a estudiar eso, también fue perseguida, hermano querido, fue quemada, fue amputada, mira, hicieron de toda la palabra de Dios a la Biblia que vos tenés en tu mano ahora, para que la Biblia no cumpla el objetivo que tiene que cumplir, que era presentar a un Dios santo, 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 y presentarte la salvación para tu alma. Hoy, aunque usted agarre una Biblia que está totalmente adulterada, usted encuentra la salvación ahí. ¿Entiende? Eso es tremendo. Solamente Dios lo puede hacer. Entonces, hermano querido, ¿qué estamos viendo acá nosotros? Como estoy diciendo al comienzo, solamente un intento de quitarte lo que es la identidad cristiana, porque así comienza la grande persecución. Yo voy a dejar acá un alto momentito, quiero escucharle, hermano querido, su comentario, participemos todo de lo que estamos hablando. Así que mi hermana sierva de Jesucristo, abra su micrófono y haga un comentario con respecto a lo que estamos hablando, si es tan amable, por favor. Bueno, hermano, ¿qué le puedo decir? Le voy a hablar de estos tiempos, ¿verdad? En estos tiempos nos encontramos con un carácter de verdad bastante fuerte en cuanto a los hombres. O sea, me refiero a hombre y mujer, a un carácter bastante peligroso. Y más para nosotros, los hijos de Dios, ¿verdad? Porque sufrimos todo tipo de persecución en cualquier lugar, no solamente en nuestros hogares, sino también en la comunidad y en todos lugares, de verdad, hermano César. Es muy difícil para nosotros los cristianos esta persecución. Tenemos muchas veces que llorar, estar tristes, pero el Señor nos dice en su palabra que en el mundo tendremos aflicciones, ¿verdad? Y que tenemos que confiar en Él, porque no podemos evitar esas persecuciones, porque las tenemos a todo alrededor de vamos a decir, de nuestra vida. Nos podemos encontrar ¿cómo fue que dijo usted? El que estaba persiguiendo a Mardoqueo, ¿verdad? El que estaba tratando, haciendo que él se humillara.
muchas personas nos dicen que a nosotros como creyentes, ¿verdad? Como hijos de Dios tenemos que poner la otra mejilla, pero realmente eso no es así, ¿verdad? Que tenemos que ser unos creyentes sumisos, unos creyentes en la cual nos rindamos a los caprichos y al carácter de los demás. Pero el Señor en su palabra nos enseña, ¿verdad?, que nosotros tenemos que vivir, ¿verdad?, bajo su vamos a decir, su doctrina, ¿verdad? Siempre vivir confiando y estudiando la palabra de Dios y viendo como todos estos hombres de la palabra de Dios fueron perseguidos, fueron mutilados, fueron torturados, ¿verdad? Pero sin embargo, vieron la gloria de Dios, fueron glorificados, ¿verdad?, en aquel tiempo. Y Dios también nos promete a nosotros que vamos a ser glorificados. Esa es la esperanza que cada uno de nosotros tenemos y que todo esto va a pasar y que vamos a ser feliz en la presencia de Dios. Vamos a estar con Él y vamos a olvidar, como lo dice Apocalipsis, ¿verdad? Él nos va a enjuagar toda lágrima que nosotros podamos estar en estos momentos derramando por todo este dolor que nos ocasiona las personas que están alrededor. Bueno, más adelante puedo hablar del carácter de los hombres, como lo está diciendo Pablo a Timoteo, ¿verdad? Le hacía hincapié que en estos tiempos habrán amadores de sí mismos, ¿verdad? Personas soberbios, y ahí podemos incluir a toda nuestra familia, incluso a nuestros hijos, incluso a nuestra pareja, a nuestra madre también, ¿por qué no? ¿Verdad? Porque para el creyente es bastante difícil en este mundo de sociedad estar siendo, permanecer pues en el evangelio sin ser perseguido, de verdad. Entonces él dice aquí que tendremos, ¿verdad?, sin afecto serán estas personas, el carácter de esos hombres sin afecto natural. Es muy difícil, hermano César, ¿verdad?, que ahorita las personas están practicando todo este tipo de cosas para los creyentes. De verdad que sí, serán calumniadores, serán intemperantes, serán crueles, aborrecedores de lo mal, de lo bueno. Entonces, de verdad, hermano, es bastante difícil vivir en este mundo lleno de traidores, de personas que son amadores de los deleites más que de Dios. Pero nosotros seguimos adelante, fingimos demencia y seguimos adelante. Amén, hermano César. Fingimos demencia y seguimos para adelante. Es verdad, ¿no? Es verdad. Y a veces cuando no comprendemos la profundidad de toda esta historia que estamos analizando, y van a ver más adelante cómo realmente esto, lejos de asustarnos, nos llena de esperanza, nos abre la mente para entender muchas situaciones personales a veces. Hermana Beatriz, ¿tenés algún comentario para hacernos, si sos tan amable? Amén. Pues cuando yo me reconocí al Señor Jesucristo como mi Salvador, yo todos los fines de semana iba a visitar a mi tío, hermano de mi mamá, que yo lo quería muchísimo y era de todos los domingos agarrar viaje para allá. Pero el primer domingo que yo ya llegué tarde, porque siempre nos íbamos temprano, almorzábamos allá y eso, pero el primer domingo que llegué tarde fue porque me fui a la iglesia en la mañana. Y llegué feliz. Yo quería contarle a todo el mundo que yo ya era cristiana, que yo ya era hija de Dios. Y cuando yo le digo, tío, le tengo una noticia, fíjese que yo ya soy cristiana y le quiero contar y le quiero compartir, me cayó. Me dijo, mija, yo te quiero mucho, vos sabes que sos como mi hija, pero a mí, por favor, de esas cosas de los evangélicos no me hables, porque si no, ya no sos bienvenida a esta casa. Me dolió tanto, no tiene idea. Me quedé callada, pues no tuve más remedio que callarme porque estaba en su casa y no lo iba a obligar a escucharme. Eso fue en cuanto a mi familia. Gracias a Dios, los siguientes domingos ya no le toqué el tema, no hice más que eso, porque ellos eran de misa y de procesiones y todo eso. Después, y en el trabajo tenía dos compañeras que eran una había estudiado
colegio de monjas y era así muy, muy católica. Y había otra que era de la que rezaba el rosario todos los días en cuanto entraba al trabajo. Y entonces me dijeron, bueno, Beatriz, ¿y qué te pasó? ¿Por qué resultaste metida en esas cosas? Esas son como sectas, pero yo no sé qué haces ahí, si eso es para gente ignorante, para gente pobre, para gente de los barrios bajos, o sea, me decían unas cosas que no tenían sentido. Entonces yo les explicaba, pero no, tampoco me querían oír. Y ellas siguen en la misma, ellas siguen iguales, nunca quisieron aceptar, por más que se les decía, no quisieron, así que pues eso se deja. Ahora ¿qué se puede hacer? Porque si no quieren, no quieren. Muchos son llamados y pocos los escogidos, dice la palabra. Eso es en cuanto a mi experiencia personal. Amén. Amén, hermana querida. Sí, por supuesto, todos tenemos experiencia. Mira, la hermana Judimar dice, mi mamá me dijo, esta se metió a loca. ¿Se dan cuenta lo que estamos diciendo acá, viendo un poquito no tan lejos de la realidad? Cuando también me pasó a mí, cuando llegué a los pies de Cristo, uno está contento, cree que los demás se van a alegrar con nosotros, ¿viste? Y uno quiere compartir la alegría que tiene y de paso también tratar de contagiarlo para que vengan a los pies de Cristo. Y a mí lo primero que me dijeron, me miraron, se rieron en mi cara, ¿sí? Y luego de eso, por supuesto, me dijeron, yo te doy 3 meses, 4 cuando mucho, y volver de nuevo a estar con nosotros. Todas esas cosas son, lo que vemos acá como Amán. Amán, los guardias que estaban ahí, dijeron, lo denunciamos para ver si realmente se mantiene firme. Es lo mismo, el mundo siempre trabaja de esa forma. Mi hermano Wilmer, ¿tenés un comentario, algo para agregar, mi hermanito querido? Bueno, estuve escuchando, hermano, lo que usted estaba un poquito explicando. Y creo que el tema es el costo de poder llevar el Evangelio, sus consecuencias. Bueno, si nosotros hablamos de este tema, amados hermanos, estamos hablando de la salvación de nuestras almas, de salir de este estado de pecado a una vida regenerada por nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Mire, por ejemplo, le hago un comentario. En Mateo 7, hermano, por ejemplo, sabemos todos, en los versículos 13 y 14 nos habla de 2 caminos, de 2 puertas. Pero la puerta más ancha y el camino más ancho es la por la cual transita el hombre. Pero también dice que aquellos que transitan por el camino angosto, a ver, un poquito, hermana, perdóname, una palabrita quiero sacar de eso. Dice en el versículo 14, dice, a ver, ¿dónde está? Así. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Yo creo que dentro de esos pocos estamos nosotros, los que verdaderamente con la ayuda del Espíritu Santo, por esa nueva naturaleza que tenemos, estamos transitando en esta vida. Pero no solamente a través de este conocimiento bíblico, aunque lo entendemos, lo captamos, cuando hacemos la obra del Señor, verdaderamente, no por nosotros, sino por lo que el Espíritu Santo coloca en nuestras vidas, experimentamos esto en mayor o menor grado en cada uno de nosotros, amados hermanos, en todos los aspectos, en la familia, con la sociedad, en la congregación, etcétera, etcétera. Siempre hemos sido objeto de burla, hermanos, siempre. A los que nos conocen que somos creyentes, estamos pasando acá por la calle, por nuestro lado están pasando, nos insultan, nos dicen palabras soeces, y bueno, por nuestra condición de creyentes. Gracias al Señor, nosotros sabemos que cuando hay esa clase de reacción de aquellos que odian a Cristo, entonces el Señor a nosotros nos dice que verdaderamente estamos en ese camino.
Amén. Que verdaderamente nuestra condición de creyentes permite que eso se dé a conocer, porque estamos ejerciendo lo que el Señor nos mandó a poner en práctica, amados hermanos. Amén. Hacer la vida espiritual, por ejemplo, hermanos, miren, aquí y de esto es muy importante, son textos de los cuales uno tiene que apropiarse y meditarlo y decir, a ver si esto ha pasado en mi vida, o qué me dice ante este versículo. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 1, 18, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Amén. Y tan solamente a través de ese poder de Dios, con el pasar de los años, según vamos transitando en esta nuestra carrera espiritual, vamos entendiendo que para poder nosotros vencer necesariamente hay que morir al ego, al yo, sufriendo toda clase de vejámenes, ya sean emocionales, bueno, de cualquier índole. Hermanos, miren, por ejemplo, también dice en 2 de Corintios, a ver, permítame, en el capítulo 2, del 14 al 17, dice así la palabra del Señor. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, Amén. a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Amén. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Esto, por ejemplo, hermano, me trae al recuerdo de lo que usted compartió, por ejemplo, de este hermano Pastor Millos. Hermano, mire, cuando uno predica verdaderamente como está la Escritura, si no es en ese tiempo, pero en su tiempo, vemos los frutos, hermano. Pasan los años y aquellas personas a quienes hemos llegado en sus hogares a costa de mucho sacrificio y corriendo, hermano, ese peligro. Usted sabe, hermano, estamos en la Argentina y aquí todavía, cosa aquí en capital es terrible. De noche, de día, en frío, en lluvia, hemos estado discipulando en esos hogares. Ahora vemos, pero hemos predicado un evangelio, hermanos, verdadero, un evangelio que nos llama al arrepentimiento, y con el tiempo estamos viendo, hermanos, que eso ha dado sus frutos. En principio siempre va a haber reacción. En mí ha ocurrido porque no conocía doctrina, pero con el tiempo me di cuenta que verdaderamente para ser llamado un cristiano, uno tiene que ser probado, uno tiene que entrar en esas manos del alfarero, porque, hermanos, sería ridículo, ¿no? Si el Señor a nosotros nos está dando conocimiento conforme al don que cada uno de nosotros hemos recibido, ¿cómo no nos va a probar? ¿Cómo no nos va a hacer dar exámenes, hermanos, de toda índole de lo que nosotros mismos estamos predicando? Entonces, y a veces, hermanos, ¿cuántas veces nos hemos aplazado? Y eso mismo ha servido, caramba. Esta mañana yo prediqué sobre eso y sin darme cuenta me ocurrió lo que yo prediqué y fallé. Entonces, eso hace que nosotros tengamos que poner más cuidado en lo que predicamos. Predicaremos, hermano, lo que verdaderamente vivimos. Y si no hemos vivido, seamos derechos delante del Señor y esperemos un tiempo para que ese mensaje que nosotros hemos planeado tenga su eficiencia, nos cueste, lo podamos todavía experimentar en nosotros para que así al predicarlo dé su fruto, amado hermano. Hermano, mire, por último, justamente, hermano, hoy esta tarde estaba leyendo Hechos capítulo 14. Durante su ministerio, por ejemplo, acá en Hechos capítulo 14, el 19 y el 22, dar lectura, hermano. Dice, a ver, Hechos 14, a ver, repito, versículo 19 dice la Escritura.
Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. El 22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándole a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amados hermanos, la predicación correcta, los milagros hechos por estos dos hombres, tanto Bernabé como Pablo, se los quisieron cargar a cuenta de ellos, diciendo que habían bajado dioses en semejanza de hombre y querían ofrecerles sacrificios. Y ellos les dijo, no. Más bien a eso hemos venido, para que se vuelvan de esa clase de pensamiento y se vuelvan verdaderamente al Dios vivo. ¿Cuál fue la consecuencia? Lo apedrean y casi lo matan, hermano, ¿no? Entonces este hombre, aún con todo lo que pasó, vuelve por esos lugares donde ha visitado, a Antioquía de Pisidia, y en ese lapso les dice esta palabra, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amados hermanos, el Evangelio verdaderamente es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero hermanos, lo que el Señor está preparando en esa esfera celestial, nosotros hermanos que ya estamos ancianos, hemos pasado los 60, pensamos en eso, hermanos. Por ejemplo, yo pienso justamente esta tarde, un poco meditaba de mí, mi esposa ha partido como creyente. ¿Lo podré reconocer a mi esposa allá? ¿Cómo será que ese mi encuentro? Entonces, es una esperanza, y cuando verdaderamente pienso así en mi soledad, me salen gotas de lágrimas que verdaderamente te hacen alabar y glorificar el nombre de mi Señor Jesucristo, porque siquiera tengo esa esperanza, pero de que existe un tercer cielo, estoy seguro. Amén. ¿Cómo es? No lo sé, pero un día lo hemos de experimentar. Nada más, hermano. Amén, hermano querido, muy lindo realmente esa exposición, ¿no? Y hay algo que quiero recatar, lo que decía el hermano querido, ¿no? Tribulaciones. ¿Se han preguntado ustedes a veces por qué será que Dios no nos quita esas tribulaciones, no nos quita ese conflicto? ¿Por qué Dios, si es nuestro Padre Celestial y nos ama, por qué será que nos deja pasar por todas esas tribulaciones, ¿no? Lo vemos en la Biblia, vemos nosotros en este caso a Mardoqueo y a la nación judía empezar a ser hostigada, ¿no? Por una persona que se ve que tenía una total odio y animosidad contra el pueblo de Israel. Y Dios no hizo, digamos, como bueno, vamos a sacar al pueblo, algo no. Estaba permitiendo que suceda todo esto, ¿no? Por supuesto que después vemos la mano milagrosa de Dios, ¿no? La mano de Dios. Muchas veces en nuestra vida pasa lo mismo, hermano. Dios a veces va a permitir que nosotros atravesemos por toda esa tribulación. Como decía el hermano, para ser probados, para ser perfeccionados, para mostrar la identidad cristiana, para mostrarte realmente cuánto es de verdad de lo que estamos predicando, enseñando. Y una vez que atravesamos eso, hermano querido, yo te puedo asegurar que vas a salir, no como el César que entraste, no como el Wilmer, ni Beatriz, ni Judimar, ni los hermanos que están acá, vas a salir diferente, hermano querido. Estábamos diciendo nosotros entonces que esto era un catalizador, era un impulsor justamente para, para doctrinas y para forjar la identidad cristiana, ¿no? De esto nosotros podemos ver. Amén, mi hermana querida, amén, amén, amén. Ahora, decíamos también que todo esto quieren hacer es quitar esa identidad, en este caso de Mardoqueo, de un pueblo, eliminarlo por completo, ¿no? Y de eso es de que se trata, quitarle todo eso. Hay algo, yo me puse a investigar un poquitito, que es la deshumanización. Esto sucedió, por ejemplo, en todas las persecuciones, ya de aquellos tiempos de la iglesia primitiva, incluso llegando hasta el Holocausto, la Segunda Guerra Mundial, usan el mismo mecanismo para tratar de subyugar a un pueblo, a una nación. Y eso se llama la deshumanización. ¿Qué es eso? Bueno, simplemente es
tratar de mostrar a la persona que no es un ser humano. De ahí es que se han levantado tantos dictadores bien loquitos, entre ellos, por ejemplo, vemos a este tal Nerón, ¿no? Que Dios mediante lo vamos a estudiar, pero más adelante. Pero, por ejemplo, vemos un Adolf Hitler, ¿no? Que también usó estas técnicas de deshumanizar a toda una nación y cosificarlo, o sea, tratarlo como una cosa, como nada. Miren lo que más o menos yo encontré este informe, ¿no? Para que tengamos una idea cómo es que está la mente y el corazón de esta persona que dice, como dijo Amán, hay que destruirlos. Hay que destruirlos porque no guardan, no quieren cumplir tu ley, rey Asuero. Vamos a continuar un poquito más con esa historia. Deshumanización, ¿sí? Hacer perder tu identidad y valor como ser humano. Hacer perder tu identidad y valor como ser humano. Por eso, cuando dicen, ahí viene este cristiano, de manera jocosa, burlona, te están tratando de minimizar, están tratando de quitarte esa identidad que Dios nos ha dado como hijo de Dios. Simplemente nos está quitando, nos está bajando el valor. Es un cristiano. Un proceso de negar o despojar a personas o grupos de sus cualidades humanas. Tratan de despojar. Por eso veíamos acá a la hermana Judy Mark, que cuando comentaba que se había metido, ya era parte del cuerpo de Cristo, que le dijeron, te metiste de loca. Están tratando de desprestigiar, le están tratando de sacar las cualidades humanas. Ya no es una persona, ahora es loca, una demente. Están ya comenzando con ese trabajo, ¿no? Lo mismo que la hermana Beatriz, el hermano Wilmer, que decía justamente que nos van a llenar de todo este tipo de cosas a nosotros los hijos de Dios. Eso ya es parte de un proceso, de un trabajo de deshumanización. Te van a tratar de despojar de tu persona, o van a tratar de mostrarte algunas cualidades negativas en tu vida como ser humano, para tratar de desprestigiarte, ¿no? ¿Qué más? Tratando, y esto que pasó lamentablemente, por ejemplo, acá con este Amán, lo estaba tratando mucho menos como un ser humano, lo estaba tratando como un animal, como persona o como cosas que no merecen vivir en el reinado del rey Asuero. Lo mismo sucedió con el pueblo de Israel en el holocausto. Eran peor que animales. Estos judíos, ¿no? Tratándolo como objeto, como animal, hacerlo sentir menos que humano. Y para estas personas, o sea, para las personas que son perseguidoras, para estas personas, cuando logran esto, presten atención, les facilita la justificación del daño, la crueldad y la falta de empatía en la vida cotidiana. Se puede percibir de esta deshumanización. ¿Qué quiero decir con esto, hermano querido? Que simplemente cuando ellos logran el objetivo de a un pueblo subyugado de esa manera, mostrarlo como una cosa, como un objeto, poco menos que un animal, ya lo han deshumanizado por completo. Entonces ellos mismos ahora se pueden autojustificar el daño y la crueldad que van a hacer contra este pueblo. ¿Entienden? Es algo totalmente muy siniestro, muy diabólico lo que sucede, ¿no? Y la deshumanización, hermano querido, aunque esto parezca algo tan raro, tan perturbador, sucede dentro de la misma sociedad, y yo le voy a dar una prueba a usted. En su propia ciudad está sucediendo esto, en mi ciudad por supuesto también, lo que es esa deshumanización. ¿Cómo pasa esto? Bueno, me imagino, no sé, que en el lugar donde usted está, hay a veces personas indigentes, ¿no? Sin hogar, sin casa, que bueno, por diferentes situaciones o cosas en la vida, le ha tocado estar en la calle, le ha tocado estar durmiendo a la intemperie. Acá, en mi país, se valora mucho más a un animal callejero y se le hacen casitas, hay clínicas para animal, acá en Salta hay clínica para animal, hay gratis, por supuesto, eso paga el gobierno, bueno, gratis no, lo pagamos nosotros con los impuestos, ambulancias para ir a buscar a los perritos,
todo esto. Ojo, no me malinterprete que no estoy hablando mal de la protección de animales, no estoy hablando mal de eso, ¿no? Sino quiero hacer una comparación para que vean cómo la deshumanización se ha romantizado. Se ha romantizado ahora. ¿Y qué sucede? Yo he visto, hermano querido, muchas veces la casita del perrito, el perrito gordito, bien bonito, con agua, alimento balanceado, un abrigo porque está haciendo frío, y a la par un ser humano tirado en el piso, todo casi con poca ropa, tapado con plástico, con cartón. Y comentarios, decir así, por ejemplo, no, yo prefiero tener a un perro como amigo que a un ser humano. Comienza esa deshumanización. Y ustedes saben que eso es algo diabólico, porque el perro, el animalito, por más que tenemos que cuidar todo lo que quieras, perfecto, todo eso está perfecto, pero ese animalito no fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero ese ciruja, ese linchera, no sé cómo lo llaman en su país, ese indigente, él sí es un ser humano y está creado a semejanza de Dios. Lamentablemente está en una condición deplorable de calle, pero sigue siendo imagen y semejanza de Dios. Pero lo satánico está acá en que ese que está ahí es una cosa, es un linchera, es un indigente, es poca cosa. Prefiero darle mejor invertir dinero en un animalito que en este ser humano. ¿Se dan cuenta, hermano querido, cómo la mente del ser humano, sin darse cuenta, también está deshumanizando a esa persona? Eso, hermano querido, aunque no parezca en gran escala, pero está sucediendo en todo el mundo, en todo el mundo. Esa es la falta de empatía, hermano. Es la falta de empatía que hoy en día, por ejemplo, está sucediendo en el corazón de muchas personas, Yo quiero continuar un poquito más con Esther, sigo en el capítulo 3, y voy a leer del 8 al 13, ¿no? Presta atención a lo que pasó acá. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos de todas las provincias de tu reino. Y sus leyes, acá comienza a tratar de deshumanizar, a tratar de poner en contra del rey Asuero, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo. O sea, estos son raros. Rey Asuero, estos son raros. Eso es lo que está diciendo. ¿No te dicen así? Qué raro que sos. ¿No? Estos son raros. Y sus leyes son diferentes de todo el pueblo. Y no guardan las leyes del rey, son anárquicos, eso está diciendo. Y al rey nada beneficia el dejarlos vivir. ¿Qué tal? No sé si son poca cosa, no son nada, lo está cosificando. Son personas rebeldes, son estorbo para tu reino. No te benefician nada, rey. Hay que matarlo, hay que desvivirlo, hay que destruirlo. Y al rey nada le beneficia dejarlos vivir. Versículo 9. Si place al rey, decrete que sean destruidos. Ahí está el odio. Destruido. Y yo pesaré 10.000 talentos de plata a los que manejan la hacienda. Bueno, yo te pago, yo te doy un dinero, hagamos este trato, para que sean traídos a los tesoros del rey. Versículo 10. Entonces el rey quitó el anillo de su mano, que esta era señal de poder, autoridad. Toma, te doy mi anillo, haz lo que tenga que hacer con el decreto para sellarlo, ¿viste? Entonces el rey quitó el anillo de su mano y le dio a Amán, hijo de Amedata, a Agageo, enemigo de los judíos. Ahí está el porqué. Eran totalmente enemigos de los judíos. Mardoqueo simplemente fue el detonante. Acá Amán no iba por Mardoqueo, iba por más. Acá había odio. Por eso había que cosificar, había que demostrar al rey Asuero que estas personas no valían nada, que no servían para nada en el reino. Como ese indigente que está tirado al costado de la calle, tapado con cartón. Para el gobierno y para la sociedad no vale nada. Algo habrá hecho, por eso está tirado ahí, se lo merece. Deshumanización. Versículo 11. Y le dijo: la plata que ofreces sea para ti
y asimismo el pueblo para que hagas de él lo que bien te pareciera. Este rey parece que no le importaba mucho, él tomaba hacer lo que quiera con el pueblo. No me interesa. Y le dijo, y entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día tercero del mismo, y fue escrito entonces a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas, el del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua. El nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de correo a todas las provincias del rey con la orden de destruir, desvivir y exterminar. Odio total. Exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños, mujeres, en su mismo día, en el mismo día debían de morir todos esos que estaban viviendo acá en este reino del rey Asuero, ¿no? La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos a fin de que estuviese listo para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey Amán se sentaron ¿a qué? A beber. Estaban locos. Eran personas que no tenían corazón. Iban a matar a todo un pueblo por la locura de un hombre, ¿no? Amán. Pero la ciudad de Susa estaba conmovida, hermano querido. Eso es lo que pasó, eso es lo que estamos viendo nosotros acá con todo esto, ¿no? El fin de la deshumanización, o sea, el fin de esto, es para degradar a las víctimas, para que no se rebelaran, a los asesinos, a no sentir ninguna afinidad emocional. Este es el beneficio para los asesinos justamente de tratar de deshumanizarlo. No sentir empatía, no sentir ninguna afinidad emocional con esta gente, ¿no? Ya que es más fácil maltratar cruelmente o desvivir a alguien sin nombre y sin identidad, que es lo que hicieron lamentablemente allá en el Holocausto con el pueblo judío, los nazis, ¿no? Ellos aplicaron todo esto, le quitaron la identidad económica, financiera, incluso hasta la espiritualidad la quisieron quitar, ¿no? Hay testimonios que dicen que solamente ellos sobrevivieron, mucho del pueblo de los judíos sobrevivieron, ¿por qué? Por su espiritualidad. No pudieron quebrar su espíritu. Y eso mismo sucede, hermano querido, cuando la iglesia, como vamos a ver, fue perseguida y es perseguida. Eso mismo sucede con usted cuando intentan quebrarle su espíritu, tratándole como poca cosa, porque simplemente son cristianos, tratándolo de deshumanizarlos. Hermano querido, cuando logran estas personas justamente quitarle esa identidad cristiana, esa identidad a algún pueblo, ya ellos logran cosificar, ya no hay una afinidad emocional que los una, ¿sí? Ya es más fácil para ellos maltratarlos cruelmente, matar a alguien sin nombre y sin identidad. La deshumanización busca destruir el cuerpo y el espíritu. Por eso digo que esto es diabólico. Busca destruir el cuerpo y el espíritu. No se conforman a veces con solamente de vivirlo, tienen que humillarlo. Y ustedes van a ver, ahora que vamos a entrar un poquito a ver a Saulo de Tarso, antes de ser el apóstol Pablo, que él tenía todo esto en su corazón, el deshumanizar a los cristianos. En los tiempos del Holocausto de los nazis, entrar a los campos de concentración era una experiencia desgarradora. Los nazis sometieron a los prisioneros a condiciones deplorables que debilitaban el cuerpo y el espíritu. Cuando Franz Stangl, este era un comandante, según lo que investiga un poquito, de Belzec Treblinka, fue cuestionado sobre los métodos de deshumanización, replicó que las técnicas intimidatorias
hacían más, presta atención a esto, hacían más sencillo la ceci, o sea, el desvivirlo, pues ver a un individuo pereciendo de hambre o a causa de la epidemia producía rechazo automático. La sensación de empatía era inexistente. No sé si a usted, por ejemplo, a veces cuando ve personas, no diga que no comente nada, pero a veces vemos personas, como en este caso hablábamos del indigente, flaco, desnutrido, sucio, y produce cierto rechazo, como que no le interesa. Hay que ser sincero en esto. Lamentablemente está eso en el corazón del humano. Bueno, en este caso, ¿por qué creen ustedes que estaban piel y hueso estos pobres judíos cuando estaban allá en la Segunda Guerra Mundial? Por causa de este proceso, por causa de esta operación que hacían ellos, de deshumanizarlo, tratarlo como poco y nada, tratar de destruir su cuerpo, pero también su espíritu, Y por supuesto que eso producía rechazo automático. Los veían, piel y hueso, qué asco, ¡pa! ¡Pa! ¿No? ¡Qué asco! Hay que desvivirlo a todos. Ya no había empatía, ya no había una conexión emocional, una afinidad humana. Ya no lo veían de esa forma. Eso, hermano querido, eso sucede cuando comienzan una persecución. Hermana Beatriz, usted puede leer por favor Hechos. Vamos a ver a un hermano que nos perseguía a la iglesia tremendamente, ¿no? Hechos capítulo 8 y el versículo 1 al 3, por favor, mi hermanita querida. Presta atención que acá está todo lo que estamos leyendo nosotros, acá lo va a demostrar el apóstol Pablo. Cuando quiera, mi hermano, Hechos capítulo 8, versículo 1 al 3. Hechos 8. Sí, Hechos 8, 1 al 3. Sí, lo tengo. Amén. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrebataba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Amén, ¿Hasta amén. ahí? Amén, así está mi hermana, gracias. Quiere decir que bueno, acá hay una historia que la vamos a ver en otro tiempo, en otro momento. El hermano Willy se cayó, parece. Si lo ves por ahí, hermanita Beatriz, invítala a subir, dale. Bueno, acá hubo una persecución, ¿se acuerdan? Bueno, el joven Esteban fue lapidado acá. Y Saulo, que acá era Saulo, luego por supuesto, fue el apóstol Pablo, ¿no? Consentía en la muerte de este joven Esteban, ¿no? Y dice que ese mismo día hubo, ¿qué cosa? Una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. O sea, la persecución fue brava, ¿sí? Y el versículo 3 dice, y Saulo asolaba la iglesia. Ese asolar la iglesia es que Saulo realmente comenzó a odiar, a tener todo esto que acabamos de escribir, lo que es la deshumanización, él comenzó a albergar en su corazón. Hay unos versículos, hay un lugar donde el apóstol Pablo, ya vamos a ver si Dios permite ahora, él creía hacer la obra de Dios. Eso sucede, por ejemplo, hoy, cuando vemos nosotros allá en Medio Oriente, cómo están persiguiendo a los cristianos, pensando que están haciendo la obra de Dios. Vamos a desvivir a los infieles, porque así dice un libro llamado el Corán, creo que lo llaman ellos. Tremendo, ¿no? Pensando hacer la obra de Dios. Bueno, eso es lo que hacía justamente Saulo de Tarso, ¿no? ¿Qué pasó acá? Bueno, Saulo de Tarso perseguía a la iglesia primitiva porque creía fervientemente que los seguidores de Jesús eran una herejía que se apartaba de la ley judía y se consideraba que servía a Dios al erradicar a este movimiento apóstata.
Hoy también usted acá en las redes sociales puede ver cómo persiguen a los hijos de Dios, ¿no? Yo esta mañana estaba justamente en un en vivo donde estaban dándole duro a los cristianos, ¿quiénes? Los judaizantes, los judaizantes. Incluso él estuvo aprobando lo que es la lapidación de Esteban, ¿no? Y además de eso, ustedes saben que él obtuvo autoridad para arrestar a los cristianos en diferentes partes. Hermana Beatriz, ¿puede buscar usted Gálatas, por favor, mi hermana querida? Busque Gálatas y leemos un texto bíblico más. Permítame un momentito que me levanté a tomar agua, un momentito. Bueno, mi hermana, que si vaya tranquilita. Igual yo se lo encuentro primero, leo yo, dale. Gálatas, y vamos a leer el capítulo 1 y el versículo 23 al 24. Si lo tenés, lo lees, si no lo leo yo nomás, no hay ningún problema. Bien, 23 dice, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, hablando del apóstol Pablo que antes era Saulo, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, o sea, realmente odiaba a la iglesia, ¿no? Y bueno, ahora dice, y glorificaban a Dios por mí, ¿no? Hermano querido, esto sucedió con el apóstol Pablo, que antes era conocido por Saulo, ¿no? Hermana querida, ¿puede leer, por favor, si puede estar amable, Hechos, vuelve así a Hechos, capítulo 22? Disculpa que te tenga así, mi hermana querida. Hechos 22. Sí, Hechos 22, 3 al 5, dale. No se me enoje, no me abandone, mi hermanita. 22, del 3 al 5. Sí, dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como al sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuvieron ahí, para que fuesen castigados. Ahí está, ese era Saulo, que luego fue por supuesto el apóstol Pablo, y ustedes observen acá hay unos cuantos datos que nos hace entender justamente cómo estaba el corazón de este hombre, ¿no? Antes de ser el apóstol Pablo. Él dice acá, bien clarito, ¿no? El versículo 3, yo de cierto soy judío, nacido de Tarso, Sicilia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Presta atención, celoso de Dios. ¿Se dan cuenta? Él pensaba que con perseguir a la iglesia de Cristo estaba haciendo una obra para Dios. Él estaba celoso, pero estaba totalmente equivocado. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que ser celosos de Dios, pero no a este punto del fanatismo de empezar a perseguir, ya sea de manera física o ya sea de otra forma de persecución, ¿no? Nuestro celo santo debe ser mostrado, como dice hermano Wilber, a través de la predicación del Evangelio, a través de la Sagrada Escritura, a través de ese amor que tenemos que tener. Ustedes saben que yo amor por los falsos maestros no tengo y por la falsa doctrina no, pero sí contra aquellos hermanitos que están un poco confundidos quizá por la doctrina del Señor, ¿no? Entonces vemos acá nosotros que dice que él era celoso de Dios, ¿no? Dice que él hacía ¿qué cosa? El 4, perseguía yo el camino hasta que la muerte. Para aquellos que dicen, no, el apóstol Pablo no era un asesino, él dice acá, perseguía yo este camino hasta la muerte. ¿Por qué? Porque era celoso, era celoso de Dios, pensaba que hacía la obra de Dios, pretendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. No, él no distinguía, no hacía acepción de persona acá, mujeres, hombre, a la cárcel, no le interesaba, ¿no? ¿Y qué más hizo? Versículo 5. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quien también recibí, ¿qué cosa? Carta para los hermanos, y fui a Damasco para traer preso a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Ahí está. ¿Ustedes creen que
Saulo de Tarso, antes de ser el apóstol Pablo, no tenía ese corazón de tratar de deshumanizar a estos primeros cristianos, los del camino, como le llamaban? Claro que sí. Había que crear ese bache de falta de empatía, no tenía que tener ninguna amistad, tenía que verlo como realmente algo despreciable, algo que yo pueda realmente justificar por qué estoy haciendo lo que hago contra estas personas que son seres humanos, pero yo estoy haciendo la obra de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Ese corazón tiene toda persona que comienza a perseguir hasta la muerte, como dice acá el apóstol Pablo, ¿no? Bien, ese celo lo llevó a perseguir a los cristianos hasta la muerte, llevando a muchos otros a la cárcel, y tuvo autoridad para perseguir más allá de Jerusalén y castigar. Mi hermanita Beatriz, ahí nomás en Hechos, pero ahora el capítulo 26, si es tan amable, por favor. Mi hermana querida, usted se va a ganar una corona por ayudarme así, mi hermana querida. Hechos 26, versículos 9 al 11. 26, 9 al 11 dice: Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Muchas veces castigándolos en toda la sinagoga los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. ¿Qué tal? ¿Qué tal? El mismo apóstol Pablo está confesando lo que hacía, el corazón que tenía ahí, ¿no? Él dice, miren, voy a repetir la lectura, ¿no? Él dice así: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas en nombre, voy a volver a leer. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. O sea, él realmente estaba convencido que estaba haciendo su deber como buen fariseo, ¿no? Perseguidor. Iba a destruir a los blasfemos. Pero acá hay algo que llama la atención: hacer mi deber, hacer muchas cosas. ¿Qué más quería hacer el apóstol Pablo? Saulo. ¿Qué más quería hacer a lo que eran los seguidores de Cristo, ¿no? Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de quienes, de los santos. Ahora lo reconoce. Yo me imagino el momento en que el apóstol Pablo dejó de ser Saulo de Tarso y se dio cuenta el desastre que estaba haciendo, ¿no? ¿Cómo habrá sido ese encuentro, en el primer momento del apóstol Pablo, de tener que dar la cara a lo que estaba persiguiendo? ¿Cómo habrá sido ese momento? ¿Cómo habrá sido su corazón de arrepentido, de humillado, ¿no? Cuando se dio cuenta que realmente estaba yendo contra Cristo mismo, pensando que hacía la obra de Dios. Dice, y el miedo que le tenía a los cristianos después, cuando él comenzó a entrar. Claro que sí. Si no fuese por Bernabé, que fue quien le presentó a los apóstoles, él no se acercaba mucho, que digamos, a los creyentes, le tenían terror. Dice él, ¿no? Yo encerré en cárcel a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los desvivieron, yo di mi voto. ¿Era culpable? ¿Era un criminal? ¿Era un asesino? Claro que sí. Pero lo hacía en el nombre de Dios. Versículo 11. Y muchas veces castigándolos en toda la sinagoga, o sea que él mismo agarraba el azote, los forcé a blasfemar. ¡Qué tremendo! Los forcé. ¿Qué piensan ustedes, que hablaba suavecito Saulo? No, lo habrá torturado, hermano. Que rechace, que blasfeme el nombre de Cristo. Y enfurecido sobremanera contra ellos. Ahí está, ya no eran seres humanos. No existía la afinidad. Estoy viendo a esta mujer, la puedo ver como mi hermana, como mi madre. No
No, estos son cristianos. Y lo vamos a azotar, lo vamos a hacer que blasfemen, lo vamos a meter preso y lo vamos a desvivir. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. No se conformaba. El odio que tenía el apóstol cuando era Saulo de Tarso era tremendo. Él tenía la convicción de hacer muchas otras cosas, y esto me preocupa, qué será que tenía en el corazón, contra el nombre de Jesús de Nazaret. Daba su consentimiento para desvivir a los cristianos. Como está diciendo ahí, él daba su consentimiento. Tenía autoridad. Desvivan a este, desvivan a aquel. Daba ese consentimiento. Forzaba a blasfemar a los creyentes. Ahí nosotros podemos notar tranquilamente la ferocidad con la que él perseguía a los cristianos. La ferocidad. Hacía todo lo posible por destruir la iglesia de Cristo. Lo que él estaba haciendo, hermano querido, es lo que hicieron los mismos nazis. Él estaba haciendo una persecución, una destrucción sistemática y despiadada. ¿Se dan cuenta que el mecanismo en cuanto a la persecución, lo mismo? ¿Usted qué piensa? ¿Cómo cree usted que va a ser la persecución en la gran tribulación? Va a ser esto que pasó en el Holocausto, va a ser nada comparado a lo que va a suceder en aquellos tiempos, hermano querido. Ahora, yo quería leer un texto bíblico, a ver, déjenme que lo encuentre, no lo tomé nota, me olvidé, pero a ver, yo quiero que vean ustedes la condición del apóstol. A ver, acá está. Lean o anoten si está tomando nota, capítulo 9, versículo 1, y voy a leer hasta el 2 nada más. Hasta el 2, porque lo otro es otra historia linda que algún día la vamos a tocar, pero yo quiero tocar esta parte nomás de la historia de Saulo. Capítulo 9 de Hechos, versículos 1 y 2 dice así: y Saulo, que después fue el apóstol Pablo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Yo no sé, los varones acá o si la mujer le pasó esto, ¿no? Pero a mí personalmente, cuando estaba en el mundo, respirar así con aire de muerte, respirar con odio, es algo así como algo así, enfurecido, odio, bronca, ¿entendés? Respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos. Ahora, hermanos queridos, ¿qué hacían de malo los hijos de Dios, los cristianos? ¿Qué hacían de malo? ¿Qué hacen de malo nuestros hermanos actualmente que son perseguidos? ¿Acaso nosotros llevamos odio? Estamos llevando el plan de salvación. Estamos llevando a nosotros lo que es para que ellos salven su alma. Hay muchos testimonios que el cristianismo, cuando entró a alguna aldea, ha cambiado toda esa aldea para bien. Hicieron un impacto positivo en muchos países, como antiguamente el Estados Unidos al comienzo. Países que crecieron. Muchos países cristianos que realmente tienen una moralidad elevada en cuanto a las cosas y a la ética social. ¿Qué hay de malo, hermano querido, en ser un hijo de Dios? ¿Por qué el mundo nos desprecia y nos persigue? ¿Por qué el mundo respira aire de amenaza y muerte contra los hijos de Dios? ¿Por qué? Si llevamos paz, no llevamos guerra. Pero hoy se cumple lo que decía ya en Isaías. A lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Y usted puede ver cómo está Europa hoy, gobernado por el mal, por los musul, ya saben qué. Gobiernos enteros en Inglaterra no saben qué hacer. Y ahora, hermano, se están viniendo para este lado. Muestran su carita de sonrisa al comienzo, pero después van a desvivir, porque así es como predican ellos, desvivir a los infieles, o sea, a los hijos de Dios, a todos aquellos que se opongan a esa religión, ¿no? Amén, amén, hermano querido, así es, porque tenemos el ADN de Dios. Esto, hermano, hermano querido, lo que está pasando ahora no es de ahora, esto viene de hace mucho tiempo atrás.
y puede volver a pasar de nuevo. Ojo, que cuando digo que puede pasar de nuevo, no me refiero que la iglesia va a pasar la gran tribulación. No me malinterprete, no estoy diciendo eso, hermano querido. Pero vemos nosotros acá un Saulo de Tarso que respiraba amenaza de muerte, que él mismo daba autorización para que lo desvivan. Él mismo había cometido crímenes terribles, no tenía piedad, ¿no? Hermano querido, hay algo tremendo con todo esto. A pesar que el enemigo se levanta con tanta furia contra el pueblo de la nación de Israel en aquellos tiempos, en la gran tribulación van a sufrir también todo este tipo de persecución, lamentablemente, ellos y bueno, y muchos, aquellos que reconozcan a Cristo en aquellos tiempos, ¿no? A pesar de todo esto, la iglesia de Cristo siendo perseguida, vamos a ver más adelante, si Dios permite, cómo eran perseguidos. A pesar de todo esto, hermano querido, Dios tiene el control de toda la cosa. Pero ¿cómo, hermanos queridos? Si muchos hermanos murieron. Sí, muchos de nuestros hermanos dejaron su vida, incluso en las manos de Saulo de Tarso. Mucho. Hermana Beatriz, búsqueme Hecho capítulo 7, versículo 51. Hágame el favorcito, ¿sí? Muchos de nuestros hermanos han dejado, hermanos queridos, su vida por la predicación del Evangelio. Hay mucho testimonio de eso, ¿no? Y a veces nosotros mismos estamos flojeando, estamos, estamos en derrota, no estamos en victoria. ¿Qué dice mi hermana querida ahí, por favor? 51 dice, Sí. duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿Qué estamos leyendo ahí? La predicación bíblica de sana doctrina de nuestro queridísimo hermano Esteban. Por esta frase es que a él lo desvivieron, lo lapidaron. Miren, no tuvo temor. ¿Por qué? Porque estaba lleno. Recuerden que él era uno de los 7 que estaban llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Por eso habló así, sin ningún temor. Después que él le predicó todo a estos fariseos, a estos hipócritas, ahora termina con esto su predicación. Vuelvo a repetir, ¿no? Duros de cerviz, eso ya era un insulto grande para ellos. Incircuncisos de corazón. A mi hermano Wilmer dice, habrán hermanos deshumanizantes en la iglesia. Ya vamos a responder, mi hermano querido. Dice así, duro de cerviz e incircunciso de corazón y de oído, porque no querían oír la palabra de Dios. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿Cuál fue la respuesta de estos incircuncisos duros de cerviz? Ahí está, 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y desvivieron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? ¿Ves que siempre está la persecución contra los hijos de Dios? De quien vosotros ahora habéis sido entregados y matadores. No, esto hacían así los fariseos, se rompían las vestiduras. No, blasfemo. Se tiraban, ¿no? Tierra encima, y cuánto no hacían para el escandalete que hacían ellos para decir, no, hay que desvivirlo. Versículo 54. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Rabia, odio, todo eso muestra odio. Crujían sus dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, ahí está, ¿ves? Lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaban a la diestra de Dios. Qué tremendo, ¿no? Lleno del Espíritu Santo. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos. Siguió predicándole. Y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos así, ¡no! Y arremetieron contra él y echándolo fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos
pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo, que después fue el apóstol Pablo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Mientras estaba siendo apedreado, él estaba orando a Dios. Y no solamente eso, y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, o sea, quedó desvivido. Yo cuando descubrí esta historia, hermano, se me caían las lágrimas, no de emoción, de rabia. Porque yo leí todo esto cuando era muy nuevo en la fe y decía: ¿qué hizo Esteban? ¿Por qué lo están matando de esa forma? ¿Qué hizo él? Si solamente le predicaba el evangelio. Y después me daba coraje. Porque decía: pero Esteban, ¿por qué no levantar las piedras? Devolverle, defendete. Porque era mi naturaleza. No entendía. Pero él estaba orando por aquellos que le estaban apedreando. ¿Se dan cuenta, hermano querido? ¿Se dan cuenta? La fe de Esteban nunca se apagó, ni siquiera en ese momento. Al contrario, creció. La fe de Esteban creció. Hermano querido, abran su micrófono, quiero escuchar su comentario, déjenme descansar la gargantita y con esto nos vamos a ir despidiendo, hermanos queridos. Hermana Yudimar, abra su micrófono, por favor. Amén, hermano. Sí, quería comentar una triste historia cuando usted habló sobre el perrito. Me hizo ir a mi niñez. Recuerdo que de 6, 7 años tenía yo, sí, más o menos esa edad. Fui una niña de la calle, ¿verdad?, que comió entre la basura desde muy pequeña porque fui abandonada por mis padres. Y siempre veía como las personas tenían sus perritos y yo siendo muy chica, muy niña, veía como ellos le ponían vestido, le ponían colita, los llevaban al médico y de hecho hasta le daban las mejores comidas, ¿verdad? Le daban hasta torta, una torta que yo me quería comer y yo tenía que comer de la basura. Y bueno, y nos damos cuenta que esta parte, este mensaje que usted está dando, viene sucediendo, ¿verdad? Como usted ya lo mencionó desde el principio, ¿verdad? De la humanidad. Y podemos darnos cuenta, de que es triste y lamentable que en estos tiempos las personas siguen actuando igual. De hecho, muchos creyentes, ¿verdad?, se hacen caso omiso de estas situaciones que puede estar presentando cualquier hermano en nuestra congregación, ¿verdad? Y se olvidan de que debemos ayudar y aportar, ¿verdad?, a los hermanos que están en necesidad. Y se les hace más fácil decir: bueno, yo también tengo necesidad, tengo estas cosas, tengo aquellas cosas. Y lamentablemente actuamos mal. Por eso digo que actuamos mal, porque yo amo los perritos. Adoro tener perros, ¿verdad que sí? Y en algunas oportunidades veo niños que se acercan a mi casa pidiendo comida y me llevan a aquel recuerdo cuando yo comía de la basura, ¿verdad? Y veía cómo la gente tenía poco corazón para darme comida a mí, porque decían que yo era una piojosa, una andrajosa, y es más, hasta me corrían de las mesas, me decían: fuera de aquí, niña, fuera de aquí, usted anda sucia, anda hedionda, ¿verdad? Pero sus perritos bien acomodaditos y bien adornaditos, y hasta, como usted dijo, gordito. Y yo bien flaquita, a mí me decían Garza Blanca, porque era una niña muy blanca, pero estaba desnutrida, y como tenía las piernas muy largas, es un ave que se le llama Garza Blanca. Entonces la gente siempre me decía: ahí viene la Garza Blanca, escondan su cartera porque viene a pedir comida.
Pero entonces ahorita eso me llevó a reflexionar cuando los niños vienen por acá a pedir comida. Yo prefiero darle mejor la comida a ellos, claro, no dejando de darle comida a mis perritos, pero me pongo el corazón, como que dice, en la mano, ¿verdad? Como dicen aquí los venezolanos, y trato de hacer lo mejor posible por darle a los niños, a esos niños. Claro, algunas veces se los llevan a sus padres, pero padres sinvergüenzas, pues, pero yo trato de tener ese corazón y olvidar eso, ¿verdad? Tener un corazón de amor, un corazón, no tener un corazón de piedra, como lo dice nuestro Señor, que tenemos que tener un corazón que podamos tener mucho amor, porque es uno de los mandamientos que el Señor nos mandó, que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, es triste y lamentable, hermano, tiene toda la razón, muy buen mensaje, de verdad que me salí muy edificada, muy edificada, a pesar de que me llevó a aquellos tiempos, pero fue para bien, porque es importante que cada uno de nosotros reflexionemos, ¿verdad?, con este mensaje y podamos tener el ADN de Jesucristo, Amén. El ADN de Dios, ¿verdad?, para poder ser unos hijos de Dios y poder tener un corazón grande para aquellas personas que en algún momento pueden estar pasando alguna necesidad. De verdad que sí, hermano. Es lo que puedo decir. No tengo mucho que hablar porque ya usted lo dijo de Pablo, ¿verdad? Solamente reconozco una parte, que a él lo llevaron arrastrado, lo sacaron, y él, por causa del evangelio, se volvió a regresar a llevar palo allá. Así somos nosotros, ¿verdad? Nos ponen mala cara, nos maltratan, a veces hasta nos dicen malas palabras y nos maldicen, ¿verdad?, como cristianos. Pero regresamos otra vez a los pies de nuestro Señor Jesucristo y decimos: heme aquí, Señor. Amén. Llevamos palo, pero vamos para adelante contigo. Amén. Porque nada, hermano, nada se compara a la gloria venidera de nuestro Señor Jesucristo. Estaremos reinando con Él, y para nosotros eso debe ser una satisfacción muy grande para cada uno de nosotros. Nada de lo que estemos sufriendo aquí se compara a eso. Eso es lo que me llena de esperanza y de alegría, que todo esto pasará y estaremos reinando con Él. Amén. Amén, hermana querida. Qué linda, qué triste y linda historia que estás contando, hermana querida. Mi hermana Beatriz, ¿tiene algo para agregar, para comentarnos, mi hermanita querida? Amén. Pues a mí me impresiona, bueno, ya es una de las historias que más se conoce de la Biblia, pero me impresiona mucho la conversión de Pablo, ¿verdad? Porque después de hacer todo lo que hizo con los cristianos, los arrastraba, los sacaba, los mataba, y todo lo que pasó con Esteban, imagínese usted. Y después él dice, en el capítulo 9 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de ese camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entonces, cuando él le dice: Yo soy Jesús, a quien tú persigues, el Señor Jesucristo le está diciendo que al perseguir a los cristianos y hacerle todo lo que le decía a los cristianos, se lo estaba haciendo a él. Pero fue maravillosa de verdad la conversión de Pablo, y después él, todo lo que pasó, todo lo que sufrió después. Sí, y después nos escribió todas las cartas paulinas, todo lo que él hizo después es de verdad para darle gloria al Señor, ¿verdad? Y es como nosotros podemos ver, gracias a Dios nosotros no hicimos cosas tan terribles como esas, pero tuvimos lo nuestro. Antes de ser cristianos tuvimos lo nuestro y ofendimos al Señor de muchas maneras,
pero el Señor es misericordioso y esto nos sirve para testificar que no importa cuánto nosotros hayamos hecho, no importa cuántos pecados hayamos tenido, el Señor tuvo misericordia de nosotros y aquí estamos. Amén. Amén, 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 amén. Amén, hermana. Ahí se acercó el hermano Fernando, Pastor Fernando Tumiri. Qué lindo, mi hermano querido, que está pasando por acá. Muchas gracias, mi hermano querido. Ya nos estamos despidiendo ya. Hermano Wilber, si querés subir, no hay ningún problema, hermano, ¿no? Hermano Wilber, te queremos escuchar para despedirnos. Bueno, hermano, estuve escuchando atentamente, hermano, lo que usted estuvo en este segundo espacio tratando sobre lo que es la deshumanización. Tomó como ejemplo a Amán, a Saulo de Tarso, y como, bueno, hermano, yo me pregunto, como acaba de preguntar, ¿habrá hermanos deshumanizantes como Amán y Saulo de Tarso dentro del seno de la Iglesia de Cristo en este tiempo? Yo creo que sí hay, hermano. Existen muchos hermanos. Y tal vez entre nosotros mismos, empezando de mi persona, puede ser uno de ellos. ¿Por qué? Hermanos, hay que tener mucho cuidado cómo reconocer, por ejemplo, a esos hermanos deshumanizantes. ¿Por qué? Porque ellos creen tener la verdad. Y a otros que verdaderamente, según ellos, son incipientes en su conocimiento teológico, los toman como a tal. O sea, se ríen, hacen burla, hacen gala de su conocimiento bíblico. Entonces, ahora yo me pregunto, hermanos, ¿cómo pero podemos reconocer a esos hermanos? Es que los años que tenemos en el Evangelio nos han dado una pauta. Son todos aquellos que dicen, nosotros tenemos la sana doctrina. Y cuando nosotros vemos en esas personas que dicen tener la sana doctrina, ya hay un aire de superioridad. Hermanos, miren, en el TikTok, hermano, a veces yo voy paseando, más o menos, no entro a cualquiera, siempre estoy viendo esos hermanos deshumanizantes, esos Saulos de Tarso. Hermanos, no nos olvidemos, pero en base a que esto voy a explicar, hermanos. Saulo de Tarso, antes de su conversión, como era fariseo, él hacía todo porque los fariseos era una secta que trataban de colocar, o sea, radicalmente todas las ordenanzas y mandamientos de la ley. Pero en su encuentro con nuestro Señor Jesucristo, eso quedó en el suelo cuando cayó del caballo